La historia comienza con Rachel Gardner, una joven que apenas tiene 13 años que despierta en el sótano de un extraño edificio sin recordar nada. No sabe cómo llegó ahí ni por qué está atrapada. Lo único que tiene es una sensación de vacío y un deseo insistente de querer morir. Desde el primer momento Rachel se muestra emocionalmente apagada, casi mecánica, como si hubiera perdido la capacidad de sentir. Pronto descubre que el edificio funciona como una especie de un juego macabro, una estructura de varios pisos donde cada nivel está controlado por un asesino con una visión distorsionada del mundo. Cada uno tiene sus reglas, su territorio y su filosofía retorcida, y Rachel, para sobrevivir, debe atravesarlos uno a uno. Sin embargo, su primer y más importante encuentro es con Isaac Foster, o mejor conocido como Zack, un asesino en serie vendado, impulsivo y violento, pero sorprendentemente sincero. Zack es puro instinto y caos, un hombre que mata sin reflexionar, pero que posee una gran honestidad que lo distingue del resto de los asesinos. Paradójicamente, Rachel le hace una petición: por favor, mátame. Y es justo esta petición la que une sus destinos. Zack, que odia a los mentirosos y a la gente hipócrita, se siente intrigado por la frialdad y la determinación de Rachel. Ella no actúa como sus víctimas habituales, y así ambos forman un pacto. Si Rachel lo ayuda a salir del edificio, él la matará al final. Y a partir de ahí comienza un recorrido por los distintos pisos, cada uno dominado por un asesino con un modus operandi único y una percepción alterada de la moral. Zack será la fuerza física y Rachel la mente fría y estratégica. Y es justo ahora donde tienen el primer enfrentamiento con el primer asesino, Daniel "Danny" Dinkins. Es el antagonista más perturbador de este anime, no solo por su fuerza física, sino por su obsesión psicológica profundamente enferma. Desde niño desarrolló una fijación con los ojos como ventanas del alma. Para Danny, los ojos vacíos de Rachel no significan trauma, sino belleza pura, y eso lo convierte en un coleccionista emocional que quiere poseerla, moldearla y romperla. Como psiquiatra manipula, estudia y desarma mentalmente a sus víctimas. Su amor no es cariño, sino una necesidad patológica de control total. La obsesión de Danny hacia Rachel hace que sea el asesino más persistente del anime. Primero intenta capturarla utilizando una falsa dulzura, luego intenta alejarla de Zack y finalmente desea matarla o quedarse con sus ojos si no puede tenerla completa. Incluso después de ser derrotado en su propio piso, regresa una y otra vez movido por esta psicopatía que no reconoce límites ni derrotas. Danny proyecta en Rachel una pureza inexistente y persigue su obsesión hasta el final, convirtiéndose en el monstruo más peligroso de este edificio. No busca justicia, estética o fe, solo poseer aquello que nunca entendió. Luego de derrotar a Danny, avanzan hasta el siguiente piso donde está Eddie, un chico obsesionado con la pureza y la belleza de la muerte. Actúa como un adolescente retorcido pero sorprendentemente sensible, que prepara tumbas personalizadas para sus víctimas como si fuera un regalo. Eddie está profundamente enamorado de Rachel desde el momento en que la ve, idealizándola como una muñeca perfecta que debe descansar eternamente en la tumba que él mismo diseñó para ella. Su conducta combina dulzura inquietante, celos impulsivos y una visión distorsionada del amor, creyendo que darle una muerte hermosa a Rachel es la mayor prueba de afecto que puede ofrecer. A pesar de su preparación y su juego macabro de laberintos, trampas y tumbas, Eddie termina siendo superado tanto por Zack como por la determinación fría de Rachel. Zack rompe el juego de Eddie con pura fuerza y voluntad, destruyendo su control del piso y arruinando la tumba que Eddie le había preparado a Rachel, y ella, con una actitud inexpresiva e inquietante, demuestra que no encaja en la fantasía romántica que Eddie imaginaba. Al final, Eddie es derrotado simbólica y literalmente en su propio territorio, incapaz de comprender por qué Rachel no corresponde su amor y porque Zack es quien logra protegerla y desafiar el mundo perfecto. Tras sobrevivir a Danny y escapar de las trampas de Eddie, la relación entre Zack y Rachel se vuelve mucho más sólida y un tanto peculiar. Zack, que al principio veía a Rachel como una chica extraña que le pidió que la matara, empieza a reconocer su determinación fría y su forma tan directa de enfrentarse a la muerte. Aunque él sigue siendo impulsivo, violento y emocionalmente torpe, se va acostumbrando a ella y empieza a protegerla no por obligación, sino porque Rachel es la única persona que lo mira sin miedo ni rechazo. Rachel, por su parte, confía plenamente en Zack, lo sigue sin dudar, lo cura cuando está herido y mantiene su promesa de que él será quien la mate al final, lo cual crea un vínculo extraño pero muy firme entre ambos. Después de enfrentar a Danny y a Eddie, ya no son solo un asesino y una víctima, forman una alianza. Zack depende de la frialdad y la calma de Rachel para pensar con claridad, y Rachel depende de la fuerza y la brutal honestidad de Zack para seguir avanzando. Aunque ninguno lo admite abiertamente, ya se están cuidando mutuamente y su relación empieza a mostrar una mezcla de necesidad
necesidad, confianza absoluta y un entendimiento silencioso que solo se profundiza a medida de que siguen subiendo los pisos. Luego, la siguiente asesina entra en escena con una extravagancia y una locura sin precedentes. Katy es la representación pura del sadismo envuelto en un disfraz teatral de justicia. A diferencia de Danny o Eddie, que actúan por motivos de obsesiones personales, Katy convierte el castigo en un espectáculo. Cree firmemente que las personas deben ser juzgadas a través del sufrimiento y disfruta viendo a sus víctimas quebrarse emocionalmente y físicamente. Su mundo está lleno de cámaras, luces, cadenas y mecanismos de tortura disfrazados de juicios moralistas. Para ella, Rachel es un espécimen perfecto para probar su filosofía, porque la ve demasiado tranquila, demasiado fría, y eso le irrita demasiado. Katy quiere provocar en Rachel algún tipo de reacción, un quiebre, una emoción genuina, aunque tenga que destruirla para lograrlo. Cuando Zack y Rachel llegan a su piso, Katy los arrastra a un juego de tribunales retorcidos. Se burla de Zack por su pasado criminal y por su impulsividad, disfrutando cada momento en que él se desespera por no poder proteger a Rachel. Intenta torturarlos emocionalmente, separándolos, forzándolos a enfrentar trampas que atacan sus traumas y su relación. Sin embargo, lo que termina derrotando a Katy es justamente la unión entre ambos. Rachel se mantiene firme con su objetivo sin darle el placer de temblar o suplicar. Y Zack rompe la estructura del juego ignorando por completo sus reglas y destrozando sus trampas hasta alcanzarla. Y en su propia corte, Katy es vencida por la determinación combinada de ambos, incapaz de romperlos como lo había prometido. Tras la derrota de Katy, Zack queda gravemente herido, no solo por la brutalidad del enfrentamiento, sino por el hecho de que él mismo se hizo una autoherida en el estómago para liberarse de un control mental que le había provocado Katy. Aunque intenta seguir adelante, la pérdida de sangre y el agotamiento lo dejan prácticamente incapaz de luchar. Esto obliga a Rachel a avanzar sola hasta el siguiente piso, cargando no solo con la responsabilidad de proteger a Zack, sino también con el miedo de poder perderlo. La situación invierte sus roles. Ahora ella es quien debe tomar las decisiones mientras Zack apenas puede mantenerse consciente. Y es en este estado vulnerable en que Rachel se encuentra con el padre Abraham Gray. Gray no solo es un asesino impulsivo ni obsesivo como Danny, Eddie o Katy. Es un manipulador intelectual que le gusta estudiar el alma humana y disfrutar diseccionar psicológicamente a quien tiene de frente. Para él, Rachel es una anomalía fascinante, y el padre Gray se refiere a ella como una bruja, una niña que no teme a la muerte, que no corre, que no llora y que en vez de buscar redención se aferra a la idea de que Zack es su dios. Gray construye un juego perverso basado precisamente en eso, pone a prueba su fe, cuestiona su lógica, la desafía emocionalmente y espiritualmente, y la obliga a enfrentar a su propio vacío interior. Su objetivo no es matarla rápidamente, sino desmantelar su creencia, llevarla al borde del colapso y observar qué tan lejos está dispuesta a llegar por Zack. En medio de esta presión psicológica, Danny reaparece, más obsesionado que nunca y completamente fuera de control. Su fijación por los ojos de Rachel, que él considera perfectos y dignos de ser arrebatados, lo convierte nuevamente en una amenaza directa. Aprovecha la debilidad de Zack y el caos generado por las pruebas del padre Gray para intentar matarla de nuevo. Danny está deteriorado, movido solo por la necesidad de poseer aquello que considera puro, y su retorno demuestra que él nunca abandonó su intención original. Rachel siempre fue su presa ideal. Esta intervención añade un nuevo peligro a un piso que ya estaba diseñado para quebrar a Rachel, convirtiendo este tramo del anime en uno de los más tensos y psicológicamente complejos. Rachel logra superar las pruebas del padre Gray, no porque su fe sea inquebrantable, sino porque finalmente entiende que lo que siente por Zack no es adoración divina, sino una necesidad humana de conexión. El padre Gray, satisfecho por la evolución emocional que observa en ella y habiendo logrado despertarla de una visión distorsionada, decide no detenerla más. De hecho, termina ayudándola indirectamente a continuar su camino hacia la salida del edificio, guiándola para que siga su propio camino en vez de perderse ciegamente en una figura divina. Gray nunca fue un aliado, pero tampoco un enemigo absoluto. Es el único habitante del edificio que realmente quiere comprender a Rachel, incluso si su método es cruel y retorcido. Sin embargo, las revelaciones no terminan ahí. Danny regresa una vez más completamente consumido por la obsesión, y es él quien expone una verdad perturbadora. Rachel también tiene un pasado oscuro y un lugar dentro de la estructura del edificio. Así como los demás asesinos, gobierna un piso, y ella también fue considerada la dueña de uno de ellos, no por voluntad propia, sino por consecuencia del trauma y el desequilibrio que marcó su vida antes de llegar allí. Y es en este punto donde se revela paralelamente el trágico pasado de Zack, aquel niño abandonado, maltratado y convertido en asesino para
sobrevivir, y el de Rachel, una niña atrapada en un hogar roto cuya mente se quebró demasiado pronto. Esas revelaciones hacen un eco entre ambos. Por primera vez entienden que no están frente a un asesino y una víctima, sino ante dos almas heridas que se aferran el uno al otro para no caer. Danny intenta matar a Rachel definitivamente, afirmando que él entiende la verdadera esencia de sus ojos y de su alma, pero es Zack, a pesar de estar herido, es quien interviene y lo detiene de nuevo, dejándolo al borde de la muerte. Este acto no solo salva la vida de Rachel, reafirma su pacto y su conexión, rompiendo la última cadena psicológica que la unía a Danny. Con él fuera de camino, Rachel y Zack abandonan finalmente el piso que simboliza el pasado y la identidad fragmentada de ellos. Juntos avanzan hacia el siguiente nivel, más unidos, más conscientes de quiénes son realmente, dejando atrás la parte más oscura de sus historias mientras se acercan al final del edificio. El tramo final del anime muestra cómo Rachel y Zack logran finalmente escapar del edificio, un desenlace posible solo gracias a la intervención final del padre Gray. Aunque Gray nunca fue un aliado directo, es el único que en el último momento decide frenar a Danny, haciéndole entender a su manera filosófica y retorcida que ni Rachel ni Zack son monstruos ni criaturas divinas, sino simplemente seres humanos rotos luchando por algo que para ellos tiene sentido. Al detener a Danny, Gray les da unos segundos críticos que necesitan para abandonar el edificio por completo. Es un gesto ambiguo, no lo sala por bondad, sino porque su experimento ha llegado al final que él deseaba ver. De afuera del complejo la realidad los golpea. Las autoridades descubren sus identidades y separan a los dos inmediatamente. Zack es arrestado por los crímenes del pasado y sus asesinatos y su historial de violencia. No existe escapatoria legal para él. Rachel en cambio es enviada a un orfanato o institución donde intentan cuidarla y mantenerla bajo observación, consciente de su inestabilidad emocional y de la relación obsesiva que formó con Zack. El pacto entre ellos, esa promesa retorcida que él sería quien acabaría con su vida, queda suspendida en el aire, partida por el peso del mundo real, donde no existe la lógica del edificio ni la moralidad distorsionada que los unía. El final del anime permanece intencionalmente ambiguo. Una noche, Rachel escucha un ruido en su habitación. Ella se levanta y encuentra a Zack en su habitación, en una ventana ensangrentado, y con aquella misma mirada de determinación con la que la protegía dentro del edificio. No sabemos si Zack es el real o si era una visión, un sueño o una metáfora del vínculo que ella no podía soltar. Lo cierto es que él se acerca, la toma a los brazos como lo hizo en la huida final, y la escena se desvanece sin mostrarnos el desenlace final. ¿La mató cumpliendo su promesa? ¿Huyeron juntos buscando un final para ambos lejos del mundo? ¿O todo fue una fantasía de Rachel, incapaz de vivir sin la presencia de Zack en su mente? Realmente el anime no lo aclara y esa es precisamente la conclusión. El pacto entre ellos existe en un espacio donde la realidad y la obsesión se mezclan, donde ninguno puede vivir sin el otro, pero donde tampoco pueden existir juntos sin desafiar todo lo que los rodea. El final permanece abierto porque no se trata de lo que realmente ocurrió, sino de lo que significa su unión. Una promesa imposible, sostenida por dos personas igual derrotas, que solo en medio del caos lograron sentirse completas. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de dejar un like y de suscribirse para más videos de este estilo. Por mi parte esto sería todo y ya nos veríamos en el siguiente video.